Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Principios Universales y Ateísmo. En esta noche me acompaña nuevamente, como la semana pasada, el reverendo profesor Nicolás Lamé, que es nuestro profesor invitado para la clase de apologética reformada del Seminario Reformado del Caribe, y le hemos invitado nuevamente, como dije anteriormente, para discutir este tema tan interesante que tiene que ver mucho con apologética, principios universales y ateísmo. Un saludo, Nick. Gracias, buenas noches. Amén. Y un saludo de un servidor a todos los radioyentes de Púlpito Reformado. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de principios universales, estamos hablando de ideas o conceptos de vida aplicables a toda la raza humana, que tiene una aplicabilidad, como dice muy bien el término, universal. Ahora, cuando hablamos de principios universales, Nick, ¿qué podemos mencionar dentro de los principios universales? Bueno, pastor, como usted bien dijo, los principios universales son aquellos principios que se aplican a todo ser humano y trascienden, es decir, van más allá de cultura, tiempo, nación, raza, color, todo. Se aplican a todo ser humano en toda la creación, en todo tiempo. Se pueden dividir en tres. Hay principios de la moralidad, de la conducta, hay principios lógicos, leyes de lógica, hablamos de leyes de lógica, y también leyes que nosotros vemos en la naturaleza, que rigen los procesos naturales. Todos estos principios o estas leyes nosotros podemos ver en esta creación. En pocas palabras, los más complicados y lo que más discusión tendríamos serían los primeros, los principios morales. Correcto. Porque en ese sentido es que empezaría la exposición del cristianismo, de la fe cristiana, que enfatiza que hay unos principios universales de moral, que es lo que llamamos la moral bíblica, ¿verdad? Los principios bíblicos, y que al mismo tiempo esa moralidad se aplica a todo ser humano. Y ahí empiezan los conflictos con las diferentes filosofías que nos puedan rodear, que niegan los principios universales morales. Y con respecto a la moral es interesante porque esta semana pasada yo entablé una conversación en Facebook con varios amigos con la salida de la noticia sobre el señor transgénero Bruce Jenner y su cambio de sexo, su aparición en Vanity Fair. Lo que se llama revista por ahí cambio de sexo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, tuvo esa cirugía y con pastillas y cirugía. Ya el hombre que era atleta, atleta bastante famoso también, ya ha salido mujer y que cuenta que desde su niñez siempre se ha sentido como una mujer, como una niña,
atrapada en Un cuerpo de hombre. Ujú. Pero ahora que está saliendo como mujer, después de haber tenido este cambio de sexo, yo hablé en Facebook sobre el concepto bíblico del género. Como, bueno, me dijo una pastora hace varias semanas que estábamos hablando sobre las mujeres en el pastorado, y ella defendiendo esa postura me dice, pero pastor, el hombre interior no tiene sexo, no Wow. tiene género. Lo cual es un error gravísimo. Sí, un error grande y que tiene sus raíces en el paganismo, aunque estoy seguro de que la señora no entiende eso, no capta las consecuencias de lo que ella me dijo. Pero con base en la Biblia vemos que Dios hizo al hombre y mujer. Es una sola humanidad, pero la dividió en dos, distinguió entre el varón y la mujer. Exacto. Y cada uno es complementario, ¿verdad? Tiene características complementarias el uno con la otra. Claro. Y con base, yo hice un comentario y wow, surgió una discusión tremenda en la que algunos viejos amigos míos comenzaron a hablar de la moral. Y un amigo dijo que dijeron básicamente que no hay una moral absoluta, que cada sociedad, en cada lugar, en cada tiempo, construye y edifica su propio gobierno, su propia sociedad, con su propia moral, con base en las necesidades inmediatas o percibidas de esa población. Y le dije, bueno, amigo, dígame, si eso es cierto, entonces usted tolera a sociedades que condenan a los homosexuales a la prisión o a la muerte por ser homosexual. Me dijo, absolutamente no tolero eso. De hecho, yo creo en la tolerancia para cualquier persona, independiente de su color, su raza, su orientación sexual, etcétera. Y yo le dije, bueno, ¿usted cree que eso aplica a todos los seres humanos en todo tiempo y que eso trasciende cultura, que es un principio universal? Me dijo que sí. Entonces le dije, ¿y cómo justifica eso con base en su cosmovisión materialista? Sí, porque estamos hablando de un ateo. Sí, exactamente. Hablamos de un ateo que quiere aplicar un principio universal sin una base sólida, ¿verdad? Porque es su pensamiento, no hay una autoridad sobre él que le diga que eso es un principio universal. No, para él la autoridad es la cultura, el tiempo para él es un relativista. Claro. Pero a la vez él quiere aplicar lo que él percibe. Absolutos. Él quiere aplicar principios absolutos a otros. Uh-huh. Siendo a la vez relativista. Que es una contradicción en sí mismo. Yo pedí una justificación para eso. Él no me podía dar una justificación. Y yo le dije al final, mire, yo espero que, y aunque yo estoy seguro de que no es consciente, usted no está consciente de esto, pero usted está pidiendo prestada mi cosmovisión, porque yo puedo establecer un principio como ese. Como un principio universal para todo ser humano, pero usted no, entonces está pidiendo prestada mi cosmovisión y presuponiendo mi Dios para siquiera hacer esa afirmación. O sea, en pocas palabras, el ateísmo, el materialismo no puede crear principios universales porque no tienen una autoridad mayor que no sea una fuera de esta creación. Claro, fuera de esta creación, porque niega esa autoridad. Exactamente. A mí me gustaría saber cómo alguien establece principios universales en un universo materialista con base en una cosmovisión evolutiva. En la evolución, el principio básico de la evolución es la sobrevivencia de los más fuertes. Del más apto. Sí, sí, entonces pregunto, en un mundo donde el más fuerte sobrevive por el puro poder, ¿cómo se establece otra norma universal que no sea el puro poder? Claro, entonces en las sociedades, por ejemplo, la sociedad azteca, que tomaba de los pueblos que dominaba alrededor
a los jóvenes para los sacrificios, ¿verdad? A los sacrificios humanos que hacían, pues entonces ese principio no podía ser cuestionado por un ateo porque es según la cultura, según su comunidad y según su conclusión, ¿verdad?, que estaba correcto que escogieran no a los mismos aztecas, sino a los jóvenes que rodeaban la sociedad azteca, ¿verdad?, a los pueblos que ellos dominaban, que ellos como imperio dominaban, y de ahí tomaban a esos jóvenes y los llevaban a sacrificios humanos. Según lo que él piensa, eso se podía permitir, pero entonces cuando profundizamos y él reacciona, no, eso no se puede hacer, pero ¿cómo es posible si acabas de decir que la cultura es la que modifica la moral? Sí, sobre un concepto materialista, la moral no puede superar la preferencia personal. Claro, mira. O la preferencia de la sociedad. Entonces, es imposible establecer una moral absoluta porque simplemente no supera, no va más allá de mi preferencia. Entonces, yo no tengo criterio para juzgar a otras culturas, para juzgar a otras personas por su conducta como tal. Eso me parece, Nick, una vez yo tuve una clase de cuando daba humanidades, y yo le planteé a los jóvenes una pregunta. O sea, primero le pregunté cuántos consideraban que el homosexualismo era una forma de vida aceptable. Y la mayoría, ponle el 90% del salón de clase, pues aprobó la forma de vida homosexual. Y entonces yo zumbé la segunda pregunta, planteé la segunda pregunta. ¿Y cuántos están de acuerdo que los padres se casen con sus hijas y los hijos se casen con sus madres, o que los hermanos se casen entre sí? Y todo el mundo se horrorizó prácticamente. Todo el salón se horrorizó. Entonces yo le dije a ellos, ¿saben algo? Hace 100 años atrás, el homosexualismo era considerado una desviación y una aberración, y hoy ustedes lo están aceptando. ¿Qué me garantiza a mí que dentro de 100 años el matrimonio entre padre e hija, como ya hay rumores, entre hijos y madres y entre hermanos, no sea aceptado? Exactamente. Porque no hay un principio universal, porque no, si Dios es sacado de la ecuación, los principios universales caducan, se eliminan. Solamente cuando tenemos un creador y creemos que existe un legislador, es que podemos hablar de principios universales. El escritor ruso Dostoyevsky, ¿verdad?, dijo que sin Dios cualquier cosa es posible. Interesante. Y porque no hay límites. ¿Qué es lo que limita o frena nuestra conducta? ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? No tiene límites. Bueno, fíjese que el lema popular es lo que le haga feliz. Exacto. Siempre que usted no hace daño a otra persona. Lo cual es un mito. Si tú buscas una felicidad egoísta, ¿sí? siempre va a haber una víctima. Siempre va a haber una víctima. Entonces, si el criterio es lo que me haga feliz, entonces, ¿qué cosa no se puede hacer? Bueno, pero por ejemplo, Nick, la sociedad espartana. La sociedad espartana era una sociedad militarizada. Había un principio dentro de la sociedad espartana, un principio para ellos, de su cultura. Todo niño que nacía era ¿qué? Era observado, era examinado. Si tenía un defecto, ese niño era desechado, tirado a un barranco donde tiraban los niños que ellos consideraban con defectos. Y cuando el niño cumplía 7 años, era llevado por el Estado para convertirlo en parte de toda la maquinaria militar de Esparta. Ese principio de examinar a un niño a ver si tiene defectos, y si tiene defectos, arrojarlo, desecharlo, desde el punto de vista materialista, desde el punto de vista del ateísmo, ¿cómo puede ser condenado? No puede ser condenado. No puede ser condenado. No puede ser condenado. Porque si el criterio es la cultura, exacto, la sociedad,
entonces simplemente están siguiendo sus principios, Entonces, siendo fieles a sus principios. Claro, esa ciudad-estado se levantaba en esos principios, en una sociedad militarizada, donde se daba culto a la perfección desde el punto de vista de lo que ellos habían desarrollado. Pero desde el punto de vista bíblico, eso es infanticidio, es asesinato. Sí, porque el cristiano, la Biblia tiene otro concepto del ser humano, creado a la imagen de Dios. Hasta en el Tercer Reich, bajo Hitler, simplemente estaban aplicando sus principios evolutivos, sus principios del concepto del superhombre también de Nietzsche. Exactamente. Su filosofía lo estaban aplicando o llevando a sus conclusiones lógicas. Claro. Entonces, pero el nacionalsocialismo tenía unos principios de raza, tierra y sangre. Exactamente. Entonces, al tener unos conceptos de raza, tierra y sangre, todo tenía que ir por ahí. Y si no se cumplía, por ejemplo, el nacionalsocialismo llega a la conclusión que, por lo tanto, ser la raza perfecta, la raza aria, todos los tullidos, todos los retardados mentales, vamos a olvidarnos de los judíos ahora, o sea, esa área, todos los tuyos, todos los retardados mentales, síndrome de Down, todos los desvalidos, los disminuidos mentalmente, eran eliminados de la sociedad. ¿Por qué? Porque el principio era que la perfección de la raza, pero si no creemos que Dios existe, no podemos hablar de principios universales que rechacen esos conceptos del nacionalsocialismo. Sí, es el concepto de la eugenesia. Eutanasia. No, la eugenesia. Eugenesia, sí. Exacto. Exactamente. Y vemos la complicación que el ateo no puede hablar de principios universales, aunque insista en hablar de principios universales. Ah, sí, porque es que llega a ser un absolutista. Exacto. Un absolutista cuando el ladrón le quiere asaltar. Así mismo es. No, pero el cristiano no puede aceptar eso porque tiene otro concepto del ser humano, otra antropología, con base en la Escritura. Claro. Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los hizo. Y les estableció una norma de vida. Pero Dios puede poner, porque es Dios. Nosotros creemos que Él ordenó todo en la creación, inclusive la vida humana y la moralidad humana. Por eso es que cuando proclamamos a Jesucristo como el eje central de la revelación de Dios, como lo hemos leído en Hebreos, es que Jesucristo recoge, no solamente es el cumplimiento, es la palabra de Dios y el verbo, sino es el cumplidor de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y lleva a cabo la enseñanza del Antiguo Testamento, que solamente lo que Dios ordena y sus principios universales que tenemos que obedecer. Exactamente. Dice en Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Aquí Dios está estableciendo hasta el papel del hombre. Exacto. Que tiene que desempeñar en la creación y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueven sobre la tierra. Entonces, lo puso Adán y Eva en el huerto, para labrar el huerto, para proteger el huerto, y les dio un mandamiento también, de no tocar ese árbol. Claro. O no comer del fruto de ese árbol, no sea que mueran. Entonces, Él estableció su vida a su imagen en la creación y la norma de su moralidad. Ahora, no podemos negar que el liberalismo ideológico, que se casa mucho con el ateísmo, el idealismo que niega una moral universal, ellos han creado sus propios principios morales universales y los quieren imponer, porque ellos dicen que no hay una moralidad universal. Pero, por ejemplo, el feminismo, que está casado con el liberalismo y con tendencias ateístas, te enseña que la mujer es dueña de su cuerpo
y que por lo tanto puedes realizar un aborto. Y para ellos esto es un principio universal que uno no puede violentar. Pero es un principio universal que ellos han inventado contradiciendo los axiomas que ellos presentan de que no hay moralidad universal, porque para ellos sería inmoral negarle ese derecho a la mujer. Exactamente. Bueno, el ateísmo como tal no es un principio científico. Muy bien. Es una fe también y Exacto. tiene una cosmovisión también. Así tiene mismo. principios básicos que se aceptan por fe, pero son inconsistentes con su propia cosmovisión, con sus propios principios, que no hay una moralidad absoluta, porque son hechos a la imagen de Dios, y ningún ser humano, porque es hecho a la imagen de Dios, puede vivir así, o todo sería caos. Claro, por eso es que el autor de Hebreo, que es lo que leímos hoy, ¿verdad?, nos dice que Cristo, que es el que controla todas las cosas, ¿verdad?, y todo existe que bajo su poder y lo sustenta, es el único que puede dictar aquí los principios universales. Y nadie más puede dictar aquí principios universales, porque el hombre va a dictar unos principios que son el fruto de la pecaminosidad. Por eso el autor de Hebreo nos dice que él hizo el universo. Y el ateísmo, como tú bien dices, es una fe que no es científica y que al mismo tiempo nos quiere vender principios morales inventados por ellos. Exactamente. Lo que yo siempre creo que es interesante es que los filósofos existencialistas, por ejemplo, Nietzsche, Jean Paul Sartre, ¿verdad?, él dijo famosamente que el ser es antes, o que el existir es antes del ser. Entonces, yo tengo que inventarme, yo soy el capitán de mi destino. Exacto. Entonces, pero lo que pasa es que si cada individuo es capitán de su destino y tiene que realizar su proyecto de vida, es que vamos a ver luchas, vamos a ver conflictos entre individuos. Así mismo va a ser. Entonces, es interesante en su obra Puerta Cerrada, como dijo, tiene todas esas personas dentro de un solo cuarto y no pueden escapar. ¿Y qué es lo que concluyen? Así mismo es. Concluyen, el infierno son los demás, porque cada uno está en una lucha por realizar su proyecto de vida, su destino, pero eso está en conflicto con los demás. Claro, claro. Tratando cada uno de ser absoluto, de establecer su universal en contra de lo absoluto, los universales de los demás. Entonces hay conflicto y caos total. Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta. Tengo una pregunta aquí interesante, Nick. Que hay varias, pero esta es la que más nos interesa en esta noche. Dice, ¿el ateísmo es una doctrina establecida a nivel mundial? Yo creo que no. Bueno, definitivamente es una fe religiosa. Claro. Al fondo. Pero lo que es interesante, en 1970, según encuestas, alrededor de 4.5% del mundo se declaraba ateos. Ateo. Todavía estaba la cortina de hierro, todavía estaba la Unión Soviética, estaba el materialismo histórico muy aferrado, ¿verdad? Exactamente, pero en el año como interpretación histórica, ¿verdad? En el año 2010, ese número bajó a 2%. ¡Wow! Y según una encuesta realizada hace poco por Gordon Conwell Theological Seminary en Estados Unidos, están proyectando que ese 2% bajará a 1,8% de la población mundial por el año 2020. Entonces, el ateísmo como tal está menguando. Claro. Eso es lo que las encuestas están demostrando. Y yo creo que es porque el ateísmo no es sostenible. No se puede sostener como una cosmovisión coherente. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿verdad?, sigue retrocediendo. Pastor Cruz, eso no significa que el mundo esté adoptando el cristianismo no, bíblico. Estamos claros. Pero sí está optando
por la religión como tal, o la Exacto. espiritualidad, como dicen muchos, yo soy espiritual pero no religioso. Exacto. Pero sí están reconociendo que el ateísmo no puede sostenerse, ni puede darles significado ni sentido en la vida. Hasta Camus, el filósofo, reconoció que, hey, si vamos a llegar a las conclusiones lógicas del existencialismo, de este ateísmo, entonces no hay por qué no suicidarse. Exacto, que era lo mismo que decía Jean Paul Sartre. O sea, Jean Paul Sartre planteaba la crisis, ¿verdad? Lo que se conoce como la crisis del ser y la no razón, de la existencia. Por eso, y esto es muy importante en lo que estamos hablando de principios universales, hubo en un tiempo cuando estaba la guerra entre Francia y Argelia, la lucha de Argelia por su independencia, que fue una lucha cruentísima. Jean Paul Sartre firmó una carta que hubo abogando, declarando la guerra inmoral de Francia contra Argelia y buscando la libertad, ¿verdad? Luchando por la libertad de Argelia, y le cayeron arriba todos los existencialistas del mundo diciendo, pero ¿cómo tú llamas inmoral a algo que no podemos calificarlo así porque no tenemos principios universales? O sea, violentaba lo que él mismo enseñaba y creía. Sí, algo que dijo Sartre que es muy interesante y muestra que el conocimiento que todo ser humano, si tiene un conocimiento de Dios implantado por Dios mismo, ¿verdad? Como dice Romanos 1, él dijo, yo no puedo negar que Dios no existe. No obstante, no puedo negar que todo mi ser clama por Dios. Y qué interesante, sí. Interesante. Volviendo a los principios morales para pasar a otra discusión, por lo tanto, Dios es el que establece la moralidad en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida, pero en estos tiempos que se cuestiona mucho la moralidad sexual, de la sexualidad, no podemos pasar desapercibidos de que Dios ha establecido dónde debe ir la sexualidad, cómo debe ser establecida la sexualidad y por qué Dios crea hombre y mujer, que una de las razones es la reproducción. Por lo tanto, Dios condena las prácticas homosexuales, como condena también las prácticas de liberación sexual, de una sexualidad liberada, sino que Dios ha establecido cómo esos roles deben estar, cómo esas prácticas deben estar dentro de los roles que Dios ha señalado. Bueno, en un mundo sin Dios no hay límites a la sexualidad. Oh, bueno, aunque, hermano, yo creo que aunque es exactamente el ateísmo o la incredulidad que aboga por una liberación sexual, con base en su propia cosmovisión no se sostiene tampoco bueno, el homosexualismo no se sostiene, porque si vamos a optar por el principio de la sobrevivencia de los más fuertes o de los más aptos, entonces la homosexualidad no tiene sentido. Exacto. Hasta en un mundo materialista, evolucionista. Porque va contra el proceso evolutivo. Va en contra de la reproducción de la raza humana. Exacto. Y la sobrevivencia de la raza humana. Entonces, hasta sobre ese concepto no tiene sentido tampoco. Es que no se sostiene. Realmente, toda esta revolución sexual que estamos viendo es el producto de un paganismo. Pero mira, cuando surgió la primera revolución sexual en los años 60, ¿verdad? Con los hippies y todas esas cosas, haz el amor y no la guerra y todos esos cuentos de hadas. Exactamente. Existían 4 enfermedades sexuales. 4. Después de la revolución sexual llegaron a 50 y pico. 50 y pico enfermedades sexuales, y aparte de lo que después se descubrió. O sea, ¿por qué? Porque la liberalidad dentro de ese mundo materialista conllevó a ¿qué? A un mundo enfermo, porque uno no puede quebrantar los principios universales de Dios y las leyes universales de Dios en relación a la sexualidad. Sí, porque Dios regula la sexualidad. Exacto. En su creación. Exacto. Y que dice Romanos, que recibieron en sus propios cuerpos el castigo debido a su conducta. Así mismo es. Entonces, violar la ley de Dios siempre conlleva consecuencias. Y así será.
tarde o temprano. Tarde o conlleva temprano. consecuencias. Siguiendo este tema, ¿qué otros principios podríamos hablar de leyes? Bueno, nosotros podemos hablar de leyes naturales también. Es que el ateo, aunque disputa que la moralidad sea absoluta o universal, sí acepta la idea de principios naturales, de leyes naturales universales. Pero el cristiano sostiene que él no puede justificar ni la ley de la gravedad aparte de la existencia de Dios. Exacto. Y de hecho, el ateo no puede justificar. No puede justificar. Él reconoce lo que el filósofo David Hume llamó la uniformidad de la naturaleza, ¿verdad? Reconoce que todos los días el sol amanece. Exacto. Y se pone, ¿verdad? Que el futuro es como el pasado. Pero todo, de hecho, la gloria, lo que se ha llamado la gloria de la ciencia, es el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es un razonamiento de lo particular a lo general. Entonces vemos un montón de datos, un montón de hechos del universo, ¿verdad? Y vemos que una y otra vez vemos una consistencia universales en la naturaleza. Por lo tanto, razonamos inductivamente a un principio, deducimos un principio universal. Por ejemplo, en el pasado todas las formas de vida que nosotros conocíamos era a base de carbono. Exacto. Entonces, toda la forma de vida que examinada era a base de carbono. Y eso es lo que pensábamos, que si encontráramos otra forma de vida nueva, entonces sería a base de carbono también. Excepto que en 2010, en NASA descubrió una forma de vida a base de arsénico. Entonces, ya vemos que la inducción no nos da una verdad absoluta, exacto, sino una probabilidad. Y David Hume, de hecho, tenía un gran problema con la inducción. Él dice que el problema con la inducción es que es un razonamiento circular. Nuestras observaciones no son capaces de establecer la verdad de las conclusiones. ¿Y por qué es eso el caso? Porque, bueno, él dice, ¿cómo sabes que el futuro va a ser como el pasado? Uh-huh. Es que, porque el futuro siempre es como el pasado. El pasado predice el futuro, pero ¿cómo sabes? Porque y comienzan a razonar en un círculo, ¿verdad? Un círculo. Y el problema para David Hume fue que no podemos establecer la inducción excepto por la inducción. Entonces es un círculo y él dice que no podíamos tener una confianza en ese tipo de razonamiento. Pero el cristiano puede, porque él no está justificando su confianza en la uniformidad de la naturaleza con base en la inducción, sino exacto, con base en la existencia del Dios Trino, exacto, que ha hecho el mundo y que hizo un pacto con la creación y con el ser humano. Exacto. Y un pacto es una relación establecida entre dos partes, ¿verdad? Que conlleva obligaciones y promesas y privilegios. Pero es bueno aclarar también que los conceptos también de leyes, como la ley de la gravedad y todas esas cosas, desde el punto de vista bíblico, nosotros podemos conceder el lenguaje, pero sabemos que Dios es el que controla todas esas cosas. La ley de la gravedad y todas esas cosas, ¿verdad? Las leyes de la física. Decir que este mundo funciona como un reloj, como si Dios le dio cuerda y está observando el reloj, pero no interviene, no es un principio bíblico. No, es un principio deísta. Deísta, exacto. Fíjese en la naturaleza de las leyes. Es un principio aceptado. Que las leyes de la naturaleza son impersonales, funcionan por sí mismas. Pero fíjese en lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia en Salmo 148, versículo 8. Dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta
su palabra. Así mismo. Y si nosotros examinamos bien las leyes naturales, nosotros vemos que llevan o tienen las mismas características que su creador, manifiestan, digamos, los atributos del creador. El universo revela a Dios y revela a un Dios personal. Por ejemplo, las leyes naturales tienen poder. Las leyes naturales también son incomprensibles. Nosotros no podemos entenderlas completamente. Son omnipresentes. También, interesante, ¿no? La gravedad funciona en todo lado. Exacto. Son inmateriales e invisibles. Si alguien dice, ay, ¿qué otra cosa hay en este universo que sea inmaterial salvo Dios? Bueno, leyes de lógica, leyes naturales, son inmateriales, son omnipotentes en el sentido de que no puedes violentar. No, yo no puedo violentar la ley de la gravedad sin graves consecuencias. Exacto. Son trascendentes, es decir, van más allá de cultura, tiempo, situación, son aplicables en todo lado. Estamos hablando de Dios, en pocas palabras. Son inmanentes también, son trascendentes, pero al mismo tiempo, búsqueme también una ley natural. Es que yo no puedo agarrar una ley natural y mostrársela o examinarla bajo un microscopio. Yo puedo verla en acción, ¿verdad? También son inmanentes, son aquí. Mira, estos atributos de las leyes naturales, en breve, también son los mismos atributos que nosotros adscribimos a Dios. Exacto. Pero ¿por qué será? No estamos divinizando la naturaleza. No, eso no Lo que estamos diciendo es que la naturaleza manifiesta la gloria y los atributos de Dios. Así y además, lo más seguro es que lo que dice el Salmo 148, estas leyes que rigen el universo son la misma palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios, en la providencia de Dios, y la providencia de Dios es su preservación y gobierno del mundo que ha creado. Dios no ha dejado de gobernar su mundo y lo hace, según Hebreos 1, mediante su poderosa palabra. Entonces Dios está hablando constantemente en su creación, preservándola y gobernándola, y esas leyes naturales son la manifestación de la palabra de Dios constantemente hablada en su creación por Dios mismo, gobernando y sosteniendo su creación. En ese sentido, el creyente, más allá de las leyes, habla del control de Dios de todas las cosas. Sí, es soberano sobre Exacto. todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué cosas tremendas! ¡Qué cosas tremendas! Este tema, mire, el tiempo no nos da, ya el tiempo nos ha traicionado. Yo quiero agradecer al profesor Nicolás Lamé. El profesor va a estar dictando las últimas clases ya esta semana y sale el 15 para su país. Pero quiero agradecerle que haya estado en estos últimos 2 programas con nosotros. No, más bien gracias a usted por invitarme. No, esto ha estado tremendo, tremendo. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti y sobre todos los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Posición del cristianismo, de la fe cristiana,
que enfatiza que hay unos principios universales de moral, que es lo que llamamos la moral bíblica, ¿verdad? Los principios bíblicos, y que al mismo tiempo esa moralidad se aplica a todo ser humano. Y ahí empiezan los conflictos con las diferentes filosofías que nos puedan rodear, que niegan los principios universales morales. Y con respecto a la moral, es interesante porque esta semana pasada yo entablé una conversación en Facebook con varios amigos con la salida de la noticia sobre el señor transgénero Bruce Jenner y su cambio de sexo, su aparición en Vanity Fair. Lo que se llama por ahí cambio de sexo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, tuvo esa cirugía y con pastillas y cirugía. Ya el hombre que era atleta, atleta bastante famoso también, ya ha salido mujer y que cuenta que desde su niñez siempre se ha sentido como una mujer, como una niña atrapada en un cuerpo de hombre. Pero ahora que está saliendo como mujer, después de haber tenido ese cambio de sexo, yo hablé en Facebook sobre el concepto bíblico del género. Como, bueno, me dijo una pastora hace varias semanas que estábamos hablando sobre las mujeres en el pastorado, y ella defendiendo esa postura me dice, pero pastor, el hombre interior no tiene sexo, no tiene género. Lo cual es un error gravísimo. Sí, un error grande y que tiene sus raíces en el paganismo, aunque estoy seguro de que la señora no entiende eso, no capta las consecuencias de lo que ella me dijo. Pero con base en la Biblia vemos que Dios hizo al hombre y mujer. Es una sola humanidad, pero la dividió en dos, distinguió entre el varón y la mujer. Exacto. Y cada uno es complementario, ¿verdad? Tiene características complementarias el uno con la otra. Claro. Y con base, yo hice un comentario y wow, surgió una discusión tremenda. La única regla de fe y conducta, y buscamos Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de principios universales, estamos hablando de ideas o conceptos de vida aplicables a toda la raza humana, que tiene una aplicabilidad, como dice muy bien el término, universal. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Principios Universales y Ateísmo. En esta noche me acompaña nuevamente, como la semana pasada, el reverendo profesor Nicolás Lamé, que es nuestro profesor invitado para la clase de apologética reformada del Seminario Reformado del Caribe, y le hemos invitado nuevamente, como dije anteriormente, para discutir este tema tan interesante que tiene que ver mucho con apologética, principios universales y ateísmo. Un saludo, Nick. Gracias, buenas noches. Amén. Y un saludo de un servidor a todos los radioyentes de Púlpito
reformado. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de principios universales, Nick, ¿qué podemos mencionar dentro de los principios universales? Bueno, pastor, como usted bien dijo, los principios universales son aquellos principios que se aplican a todo ser humano y trascienden, es decir, van más allá de cultura, tiempo, nación, raza, color, todo. Se aplican a todo ser humano en toda la creación, en todo tiempo. Se pueden dividir en tres. Hay principios de la moralidad, de la conducta, hay principios lógicos, leyes de lógica, hablamos de leyes de lógica, y también leyes que nosotros vemos en la naturaleza, que rigen los procesos naturales. Todos estos principios o estas leyes nosotros podemos ver en esta creación. En pocas palabras, los más complicados y lo que más discusión tendríamos serían los primeros, los principios morales. Correcto. Porque en ese sentido es que empezaría la exposición